Quiero que primero se presente viéndome a mí. Y este es mi testimonio. ¿Sí? ¿Prevenido? No, y también quiero agradecerles a ustedes, a la familia que me ayudó en aquellos tiempos. Sí, lo que usted sienta decirlo, nos lo dice. ¿Listo? Listo. ¿Prevenido? Siempre viéndome a mí, nunca vemos a Joshua. 3, 2. Quiero primeramente agradecer a mi familia, Irma Carranza, finada, mi ex esposa, a Berenice, a Miraim y a Yachua Castro Carranza, porque me apoyaron bastante y aunque yo no los invité, más bien los forcé que fluyeran conmigo, pero quiero agradecerles y a toda la gente que nos apoyó en aquellos años. Muchas gracias. Esta es la historia, mi testimonio. Nací y crecí en Ciudad Juárez, Chihuahua, México, en un ambiente de drogas, sexo y rock and roll. Era la época de la Revolución Juvenil, así se llamó esta época. Ahora sé eso, pero en aquellos años yo era un bebé, un pequeño. Un día me invitaron a una campaña y gracias a Dios que pude ir. Ese día no había consumido nada de drogas y cuando fui a la campaña allá en el Cerro Bola de Ciudad Juárez, estaba predicando un evangelista que después supe que le decían de apodo, de cariño, el frijolito. Y yo no le entendía nada, es la verdad, pero sentí algo tremendo cuando ahora sé que hizo el llamamiento. Entonces yo sentí cuando un resorte me levantó y fui al frente. Y entonces empecé a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. Y un amigo, el amigo que me invitó, se acercó a un lado mío a hablarme. Y yo más bien quería que se fuera porque estaba concentrado ya, tocándome el Señor. Y cuando ya me habló mi amigo que me había invitado a la campaña, ya no había nadie, se habían ido todos. Y yo seguía llorando y llorando, me metió a una recámara en aquella humilde casa y ahí me desahogué. Ahí le entregué toda mi vida a Cristo y yo no sé si ustedes me crean, pero en la noche ustedes saben cómo es Juárez, que ustedes saben cómo son los árboles aquí, los que conocen Juárez, que son grises de polvo, de arena, de smog, pero yo los veía verdes, bien brillosos en la noche. Eso me impactó tremendamente en mi vida. Y en la mañana, a las 10 de la mañana, ya estaba en la iglesia de la Trinidad, en Ciudad Juárez, en la oración. Y por casi 5 años estuve viendo todos los días, de lunes a sábado, ¿sí?, a las 10 de la mañana. Y de ahí después salíamos a evangelizar. Cuando no había nadie, me iba solo a evangelizar, porque no quería llegar a mi casa. Muchas veces tuve esa experiencia, que salía de la iglesia
Cuando llegué a mi casa, ahí cuenta un contraste del cielo al infierno. Me quedé de fuera llorando, diciéndole a Dios en oración: Señor, ten misericordia. Mira, vengo del cielo y llego al infierno en mi casa. Alcohol, drogas y cosas tremendas, promiscuidad. Entonces yo me sentía muy mal. Y una mañana recuerdo que en la oración estaba bien atribulado y subí al tercer piso de la Trinidad. No entré a la oración allá al subterráneo, pero me fui al tercer piso. Y ahí orando, de pronto tuve una experiencia sobrenatural. De pronto un personaje que hoy sé que era Cristo se acercó a mí en la oración. Yo estaba llorando, hincado ahí en cuclillas, y me dijo estas palabras: me buscáis y me hallaréis, porque me buscáis de todo vuestro corazón. Y yo seguí llore y llore con más ganas, y yo sabía que era Cristo. Y final, ahí empezó un aroma a rosas, de flores, muy sobrenatural. Meses después fui a predicar, me invitaron a Delicias, Chihuahua, con unos pastores que tenían la costumbre de leer la escritura cada mañana que comenzaba la oración. Y esa mañana yo estaba en el altar hincado, cuando el pastor abre la Biblia en Jeremías, y luego dice: me buscáis y me hallaréis, porque me buscáis de todo vuestro corazón. Yo me sorprendí, dije: eso está en la Biblia, porque todavía no la había leído. Y entonces me sorprendí, dije: wow, esto es poderoso. Y eso lo guardé como una experiencia para mí. Nunca lo he contado, pero eso me ha ayudado bastante en todas mis aflicciones, mis tribulaciones. Y me acuerdo siempre que si lo busco de todo mi corazón, Él va a estar ahí. Y entonces toda la gloria y toda la honra es para el Señor. Entonces ya no tenía ganas de fumar marihuana, ya no tenía ganas de usar drogas, ya no tenía la misma necesidad física. Fue sobrenatural, una experiencia sobrenatural. Y así continué. Y un día me eligieron, como ahí en esa congregación hacen votación, hacen elecciones, y me eligieron como líder de los jóvenes. Y no gané, me quedé en segundo lugar. Ganó una hermana, Noemí Esqueda, que era la secretaria del pastor, y yo como asistente, como vicepresidente de los jóvenes. Y nos entregaron una listota de jóvenes, hijos de cristianos de ahí de la congregación, pero nomás asistían 3 a los cultos, eran los martes los cultos. Y al medio año se casa Noemí, decía Mimi. Y lógico que ya no podía ser líder de los jóvenes, estaba casada. Entonces me quedo yo 6 meses más, porque al año cambian la mesa directiva en esa congregación. Y 6 meses orando y llorando, pidiéndole a Dios dirección. No sabía qué hacer. Nunca me había dado permiso la presidenta para subir, ni siquiera dar un anuncio, ni un saludo, nada. Yo no estaba acostumbrado a hablar por micrófonos ni nada. Entonces recuerdo que ahí orando y llorando, Dios me contestó de esta manera. Fíjese que llegó un grupo de yo digo predicadores, ¿verdad? Ahora, que estaban anunciando una cruzada que se llama Cruzada Estudiantil y Profesional para Cristo,
trabajan con puros universitarios. Y ese día llegaron a la congregación y me gustó mucho lo que dijeron porque todo se basaba en el discipulado uno a uno. Trabajaban con universitarios, ya repito. Y al otro día le pedí permiso al pastor, me da permiso de ir con la cruzada estudiantil y profesional para Cristo. Se me quedó viendo el pastor, me dijo, sí, vaya. Y todas las tardes volví y empecé a ir. Me regalaron un librote así grande de puro discipulado. Y de ahí me agarré, de aquí soy, dije. Y entonces, con la listota, nomás asistían 3. Y entonces, como yo estaba ocupado toda la semana estudiando la cruzada estudiantil y profesional para Cristo, encontré un hueco en el horario del domingo entre la escuela dominical y el culto de la tarde. Se acababa a las 12 y luego el culto a las 4. Entonces había un inter ahí y yo me agarré de ahí y empecé a trabajar con los muchachos. Empecé a motivarlos y les pedí que la siguiente reunión trajeran 2 cada uno. Así es que ya éramos 3 y yo, 4 y 2 cada uno. Ustedes que fueron a la escuela, a ver, 8. Y así nos fuimos multiplicando. Llegó un momento que ya tenía yo la secretaria ahí en la puerta, escribiendo, anotando, pasando lista. Y llegamos en 1 año y medio a contar en un solo culto 175 jóvenes. Entonces, eso se llama multiplicación. Entonces nos fuimos multiplicando. Después vieron todo eso los pastores de la ciudad y me eligieron como presidente y líder de 25 congregaciones aquí en Ciudad Juárez. Todas de Asamblea de Dios, claro. Yo no quería tener novias, fíjate. Llegó un momento en que la congregación, ustedes saben cómo son los hermanos, y empezaron a ver el grupito que teníamos. Nos juntábamos 5 muchachos, todos drogadictos, y nos pusieron la banda de los eunucos. Ay. Nos avergonzaban ahí todos los hermanos, porque ninguno de los 5 queríamos tener novia, porque sabíamos la clase de personas que somos, que éramos. Y entonces todos los domingos comenzó el pastor Moisés Chávez a referirnos. Y todos los jóvenes tienen que estudiar o trabajar. Jóvenes, háganle caso a las muchachas, porque se habían quejado las muchachas con el pastor de que no les hacíamos caso, o sea, de que no queríamos noviar con ellas. Y llegó un momento en que, avergonzadísimos, ahí estábamos todos. Cuando subía el pastor nos poníamos con la cabeza en medio de las piernas sentados. Ya sabíamos qué iba a decirnos. Y lógico que cambiamos todo esto y empezamos a buscar a las muchachas. Yo embaracé a mi novia. En ese tiempo era mi novia, Irma Carranza Vega. Era la vicepresidenta de los jóvenes. Y empezamos una relación que duró 27 años, nuestro matrimonio. Doy gracias a Dios porque en todos estos años, libre de mis adicciones, yo tenía una mentalidad, un paradigma. Porque ya les conté que nací y crecí en un ambiente de promiscuidad. Y yo llegué a hacer un paradigma que las mujeres no servían más que para 2 cosas: para tener sexo y para parir hijos. Y así me casé con Irma y pensando lo mismo, que no servía para nada. Pero Irma me sorprendió porque empecé a ver sus talentos.
claro, este era otro ambiente, era el ambiente de Dios, de la iglesia. Y ella, lo empecé a ver, me regalaron un tecladito así chiquito y ella empezó a sacarle tonos. Después tocaba el teclado, pero bien hermoso. Entonces todos esos dones, todos esos talentos me hicieron cambiar mis paradigmas, empezar a cambiar mis paradigmas porque no cambiaron totalmente. Entonces, por eso dice Pablo en Romanos 12, 1 y 2, renovaos en el espíritu de vuestro entendimiento, para que probéis cuál es la buena, la agradable y la perfecta voluntad de Dios. O sea, es un proceso. Yo le estoy platicando un proceso de cómo Dios trató conmigo, para después me marcó y me llamó para el Instituto Bíblico Betsaida en Durango para prepararme. Y estuve allá 2 años estudiando. Y lógico que en el primer año sacaba puros 10 y 9, porque yo ya tenía una preparación. Ya había estudiado algunas cosas que mi líder, Baltasar Jaramillo, en aquel tiempo, líder de los jóvenes, ya murió también finado, me enseñó y tanto lo cansé de preguntarle tantas cosas que un día me regaló un librote así de teología bíblica y sistemática de Meyer Pearman. Me lo devoré y ahí estaba toda la teología. Ese libro lo empezamos a estudiar en la escuela bíblica en Durango, pero en 3 años. Entonces yo ya sabía toda esa teología y lógico que empecé a puros 10, 9, 8 y llegué a tal punto que saqué el primer lugar en prédica, en el sermón, y en el Instituto Bíblico hubo una revolución tremenda también. En ese instituto venían muchachos de toda la República. Entonces ahí empezamos a trabajar con jóvenes también, adictos en la ciudad de Durango, en Reto a la Juventud. Le agradezco también al director Samuel Chaparro, que me permitió llegar ahí. Y era nada más un consejero yo, pero ahí fui viendo el sistema de trabajar con los adictos a drogas. Eso me marcó también. Y claro que me dejaba la oportunidad de entrar a la oficina. Empecé a hojear los escritos que él tenía ahí en el escritorio y empecé a ver todo el sistema, el reglamento, todas las cosas que se hacían previas a un internamiento, las hojas de registro y todo. Después yo tenía que estar registrando a los muchachos ahí que ingresaban. Y un día llegó un muchacho que nunca se me va a olvidar. Abel Gamboa Montenegro se llamaba. Ya también murió. Nunca se recuperó. Él tenía un tic así. Me doy cuenta que movía la mano siempre. Y el papá era un empresario de allá de Durango. Don Abel, Dios le bendiga. Don Abel también nos ayudó bastante en el centro, nos apoyó. Cuando vio el cambio de la desintoxicación y cómo aquel tic se le empezó a quitar, entonces nos apoyó más al centro. Bueno, le estoy hablando de 1982, cuando estaba en la escuela bíblica de Durango. De ahí, por causas de fuerza mayor, me fui otra vez a Ciudad Juárez con toda mi familia, mi esposa, mis 2 hijos.
Berenice y Miraim. Miraim nació en Durango, entonces de ahí tuvimos que irnos a Ciudad Juárez. Y entré en una crisis espiritual en Ciudad Juárez y estaba pidiéndole a Dios, Señor, ¿qué voy a hacer? Ya no sé lo que voy a hacer. Una vez más, y recordé aquellas palabras, me buscáis y me hallaréis, porque me buscáis de todo vuestro corazón. Entonces así estuve buscándolo por no recuerdo, creo como 3 semanas. Y una mañana me acosté como a las 6 de la mañana y recuerdo bien que tocaron a mi puerta. Y yo salí y eran 2 pastores, José Adán Hernández y Ramón Lechuga. Y ya los invité a pasar, eran de ahí mismo de la Trinidad. ¿Qué pasó? ¿Qué andan haciendo? Y todo, ya los pasé ahí al comedor de mi mamá. Y ya me platicaron que estaban pastoreando en Cuauhtémoc y que necesitaban apoyo, que se había dividido la iglesia y que si quería ir a ayudarles. Entonces para mí fue como una respuesta de Dios. Entonces ahora ya tenía dirección otra vez. Empecé a pastorear allá en el terreno en Cuauhtémoc, Chihuahua. Al año me mandaron a Anáhuac, ya fundamos la iglesia de Anáhuac. Y de ahí llegó mi primo Alex Molina, de Los Ángeles, California, adicto a la heroína, y ahí fue otra señal. Entonces ya iba a dejar la congregación, la iglesia, y entregué todo a los pastores Ramón Lechuga y José Adán Hernández, y nos fuimos al terreno Namiquipa. Ahí una pequeña granjita que nos prestó un empresario, Guillermo Memo Adame, el hermano Memo Adame le decían. Él tenía 3 ferreterías, una en Chihuahua, una en Cuauhtémoc y otra en Namiquipa. Entonces cuando ya me ofreció la granjita, le digo, ¿sabe qué, hermano? Usted no va a poder mantener un home. Y se me quedó viendo, ¿por qué dice eso? Porque es muy caro un centro de rehabilitación, le digo. Y entonces se me quedó viendo. Le digo, mire, vamos a hacer el intento. No pida donativos, me dijo, no pida nada. Ahí vaya a una tiendita y que me apunten todo lo que consuma el centro de rehabilitación. A las 3 semanas me estaba llamando la atención que era muy, muy alto el consumo. Le digo, le dije, hermano, deme chance de trabajar como Dios me ha enseñado. Ya se quedó muy serio, entonces esa ocasión, recuerdo que la mamá de Alex Molina, mi primo, hermano, vivía en Los Ángeles, California, y nos dijo que ella nos iba a regalar una Guayín. Y entonces fuimos a Tijuana porque le quedaba más cerca para que acercaran la camioneta allá por San Diego. Y estuvimos un mes allá en Tijuana esperando la Station Wagon. Y cuando llegó la Station Wagon, venían mis 4 primos, los hermanos de Alex Molina. Él es el mayor. Entonces ya nos empezamos a platicar y todo. Me entregaron las llaves, me mandaron los saludos de mi tía. Y entonces mi tía empezó a mandar un donativo mensual de $100. Y ese fue el primer donativo que llegó para el centro de rehabilitación. Claro, ya era mucha ayuda. Y cuando ya llegué de Tijuana al terreno Namiquipa, Chihuahua también,
uno de los encargados me dijo, Manuel Hernández me dijo que había ido un doctor y me enseñó la tarjetita, me dejó esta tarjetita y yo la leí. Dice, y dejó este donativo, un cheque de 1,000 pesos. Dije, aleluya, entonces ya había otra dirección. Ya empezó Dios a proveernos. Y para mí todo eso eran señales de lo alto. Porque el Señor dice en su palabra, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no comprendes. Entonces, ¿cómo obra Dios? Sobrenaturalmente. Donde menos uno espera, ahí Dios te marca y te impronta y te suple y te provee y te direcciona. Entonces ahora tenemos la dirección para empezar en Chihuahua. Ya estaba ahí y uno de los comentarios que me dijo el líder, Manuel Hernández, me dijo que él había intentado con su clínica en Chihuahua rehabilitar adictos a droga y alcohol y nunca había podido. Entonces, en el 78 comenzamos en Chihuahua y luego llegamos a la ciudad, empezamos a buscar ahí una casa de renta y encontramos un localito en el centro de la ciudad, porque yo siempre busqué el asunto, la visión de estar en el centro de la ciudad, porque ahí había hospitales cerca, había farmacias, todos los servicios, las oficinas del gobierno, todo estaba en el centro concentrado. Entonces buscamos ahí en el centro y encontramos un localito que era de una hermana rica y empresaria, y me preguntó, ¿y como para qué le gusta el local? Así muy, yo digo, arrogante. ¿Sabe qué? Le dije, me gusta para un centro de rehabilitación. Ya le platiqué toda la historia. Y para ese tiempo ya teníamos un boletín, el primer boletín que imprimimos en Chihuahua. Digo, mire, casualmente aquí traigo este boletín. Ya lo leyó y todo. Entonces me dijo, está muy bien. Y le dije, ¿cuánto me lo va a rentar? Ya me dio un precio. Y claro, me fui caminando, seguir orando y buscando, porque pues era un localito como este tamaño. Entonces seguí buscando y todo hasta que encontramos un local, una casa de renta, mejor dicho, en la calle Doblado, casi esquina con Canal, en la colonia Mirador. Ahí comenzamos el Centro Cristiano de Rehabilitación, el Buen Samaritano, México. De ahí volví con la empresaria, la hermana Montes, se apellida. Y me dijo, ¿por qué deshizo el trato? Muy disgustada. Le dije, hermana, es que aparte que encontré la casa para rehabilitación de adictos, yo soy administrador de los bienes del Rey de Reyes, Señor de Señores. Abrió los ojos bien grandes y dijo, está bueno, mijo. Y después hicimos una amistad con la hermana Montes, su familia. Entonces un día nos visitó en la calle Doblado, colonia Mirador, en Chihuahua. Dice que cuando estaba en el culto, porque estábamos haciendo cultos para las familias, aparte del internado, empezamos a hacer cultos para las familias, porque empezaron a llegar las familias de los muchachos. Entonces, claro, necesitaban apoyo los muchachos.
Entonces trabajamos con las dos áreas, los muchachos en el internado y las familias, dándoles terapia bíblica, predicándoles la palabra. Y en el centro de rehabilitación comenzamos a las 6 de la mañana el horario y el primer culto devocional. Y luego a las 11 de la mañana otro servicio. Y luego a las 6 de la tarde otro servicio con los muchachos y con las familias. Y así lo hicimos por varios años. Entonces ahí empezó a salvarse la gente, Dios empezó a cambiar. Pronto llegó Roberto Aguilar, que le decían la Chivita, Manuel Alvarado, era un sastre. Y luego empezó Luis Esquivel. Y se salvaron la mayoría. Entonces, eso nos motivaba más al ver la obra de Dios, la provisión de Dios, la sobrenaturalidad del Eterno. De ahí nos cambiamos a la calle 11 y Terrazas, porque un amigo que llegó ahí al centro nos presentó al licenciado Oscar Reza. Y el licenciado Oscar Reza era un abogado también de buena posición económica y tenía varias propiedades ahí en la ciudad de Chihuahua. Ya platicamos con él, hallamos gracia y nos prestó la casa de la 11 y Terrazas, en la colonia Santa Rosa. Estamos hablando de 1987 más o menos. Entonces, en ese lugar ya no pagábamos renta y empezó a crecer el centro de rehabilitación. Llegaron las familias de los internos. Teníamos 2 cultos por semana para las familias y tuvimos que implementar un culto de discipulado para las familias los viernes. Entonces ya tenemos miércoles, viernes y domingo para las familias. Y les repito, seguíamos con la rutina. A las 6 de la mañana nos levantábamos, a las 11 el discipulado, a las 6 con los familiares y también con los internos. Y ya para ese tiempo había algunos muchachos que se fueron quedando en el home como líderes. Llegó Miguel Ángel Ramos también, que ese fue uno de los hombres que Dios usó con nosotros. Y de ahí, de la Doblado y las Terrazas, Dios movió los hilos, como digo yo, sobrenaturales, y salió un decreto de México, de la presidencia de la República, que todas las casas incautadas y las propiedades incautadas a los narcotraficantes iban a darse a lugares para rehabilitación. Entonces, cuando llegó esta noticia, me la trajo la hermana Lúxida Hernández. Dijo, pastor, ¿ya leyó el decreto presidencial? No, le dije, no he visto. ¿Qué dice? Ya me platicó la historia. Le digo, ¿y qué hay que hacer? Dice, ir a solicitar. Le digo, ¿y su papá puede ir conmigo? Porque él era parte del gobierno. Entonces dijo, necesitamos decirle, preguntarle. Entonces el papá de ella fue con nosotros y solicitamos 2 casas de rehabilitación. Una en la Dehesa y Ulloa, ahí, casi universidad. Y la otra en Los Frailes, fraccionamiento de Los Frailes. Y nos las dieron, las concedieron.
entonces para eso había caído una gran inundación en Chihuahua y la casa de la 11 Terrazas se le cayó todo el techo, como era de terrado, tanto así de tierra en el techo. Casa antigua. Entonces se desplomó y sepultó la oficina mía. Tuvimos que salir de ahí y nos cambiamos a la de esa Ulloa, y luego otros pocos hombres se fueron a los fraccionamientos Los Frailes, y así fuimos continuando viendo la mano de Dios. Entonces, cuando ya se acabó el decreto presidencial, porque era por 2 años, las casas se juzgaban en un juicio aparte que las personas. Entonces juzgaban a las personas, fueran culpables o no, después juzgaban las propiedades. Y entonces cuando juzgan las propiedades salieron que no eran producto del narcotráfico. Tuvimos que devolverlas. Entonces ya nos quedamos sin casa. Entonces había un líder que se llama el hermano Octavio Palos, y tenía una propiedad ahí en la colonia Dale, y ahí le pedimos prestado, y sí, nos lo prestó, y una casa de 2 plantas. Arriba era el home y abajo agarramos para nuestra familia, para vivir con mi esposa, con mis hijos. Y entonces ya de ahí casi no llegaban hombres, entonces nos fuimos a abrir a Morelia, Michoacán. Pero nos fuimos por fe a trabajar allá, y anduvimos por las calles recogiendo alcohólicos, drogadictos, y pronto comenzó el internado. Un licenciado nos rentó una casa ahí, y cuando le platicamos la visión dijo: ay, que Dios los ayude. Él era bautista. Dijo: ay, que Dios los ayude, hermano, con ese trabajo que van a hacer. Pero no nos prestó la casa, no nos bajó la renta, lo mismo que nos había dicho desde un principio. Y ahí estuvimos 6 meses. Ahí vimos la mano de Dios, porque Morelia tiene otro ¿cómo se dice? Otro dinamismo. Entonces cada día que tocaban la puerta, sabíamos que era un endemoniado. Entonces nomás tocaban la puerta y volteaba mi esposa, Irma, y yo, y decíamos: sí, otro endemoniado. Entonces teníamos que liberarlos ahí. Entonces se fue corriendo esa fama. Después nos invitaron el doctor Plata, recuerdo bien, era un neumólogo y tenía laboratorios ahí en Morelia, Michoacán. Y sí, nos empezó a dar, porque él usaba a los muchachos, le sacaba la sangre y la vendía. Como era hematólogo, no sé cómo se dice, que tenía laboratorios y todo. Entonces vendía la sangre de los muchachos del internado. Entonces nunca rehabilitó a nadie y se quedó ahí con las cosas del internado. Y para este caso ya había llegado al internado Antonio Ortega, uno de los líderes, que se fue con nosotros a Morelia. También el Cholito de Parral, Ramón. Entonces llegó conmigo Antonio Ortega y me dijo: ¿sabe qué, pastor? Ahorita pasé ahí por el internado, y el hermano Octavio Palo estaba sacando todas las cosas y las estaba vendiendo. ¿De veras? Sí, de veras. Entonces nos tuvimos que regresar de Morelia y dejamos a Ramón allá en el internado. Y
cuando llego ahí a la casa de Chihuahua, lo veo a Octavio Palos sacando todas las cosas y lo último que estaba sacando era un tanque estacionario que teníamos grandotote. Y le digo, así es como me pagas, le dije. Después de que te ayudé con tu hija y todo, te compraba pañales y todo, le daba comida a tu hija. Dije, así es como me pagas. Y se quedó muy serio. No, es que tú no viniste y todos los muchachos empezaron a ir y yo necesitaba. Y, sí, pero me hubieras avisado. Entonces, de ahí ya nos quedamos sin casa otra vez. Encontramos en la privada de María Martínez, en la colonia Las Granjas. También era una casita chiquita, con 2 cuartos, tenía un saloncito medianito, y ahí empezamos otra vez a reactivar. O sea, este trabajo es difícil. Un día llegó una hermana, la hermana Luli, y me dijo que quería abrir un centro de rehabilitación de mujeres. Le dije, usted no sabe ni dónde se va a meter, man. El trabajo con las mujeres es muy diferente, porque la mujer es más voluble, es más cambiante, y la adicta, olvídese. Total que la desanimé, ya no quiso comenzar el centro de rehabilitación, pero en esa casa de la Ramírez ella vivía a 1 cuadra. Entonces empezó a venir todos los días de la oración a las 6 de la mañana, junto con su esposo Mónico. Entonces todos los días estuvo ahí, y Mónico era un señor gordito, y ya también falleció. Y un día me cayó la unción, sentí el poder de Dios, y le puse la mano en el vientre. Espíritu de gula, sal fuera. Y dice que salió agarrándose los pantalones porque se desinfló. Dice que eso le dio el Señor. Entonces, puras de esas cosas que hemos visto en el centro de rehabilitación, aparte de los milagros de rehabilitación. Entonces, por eso estamos aquí compartiendo este testimonio, esta experiencia, para todos aquellos que necesiten. Primeramente Dios me cambió a mí, y después vimos el proceso en otras personas, otros jóvenes. Entonces las familias después se fueron incorporando también, porque esto es expansivo. Entonces Dios primero salva a alguien y después a toda su familia, su entorno. Entonces es muy importante cuando entendemos este proceso. Dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces Dios trabaja de esa manera. Dice que debemos de ser testigos primeramente en Jerusalén, en Judea, en toda Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces nuestra Jerusalén pues es la familia. Y luego nuestras Samarias son los vecinos, y así hasta el último de la tierra. Entonces es muy interesante cuando comprendemos que Dios puede hacer milagros. Claro que de ahí no nos paramos, seguimos con el primer congreso de los centros de rehabilitación. Vinieron gente de Juárez, de aquí de Chihuahua, y hicimos un congreso, quiero decir, espectacular, porque ya había llegado el registro de nuestro centro de rehabilitación en 1990, le estoy hablando. Entonces ahora ya teníamos autorización del gobierno para solicitar a los empresarios donativos deducibles de impuestos. O sea, ellos nos daban donativo, nosotros les tendíamos un recibo y con ese iban a Hacienda allá en México y los deducían los impuestos. Entonces ese fue un proceso largo, man. Tardamos 5 años en poder registrar el centro.
Entonces el abogado Gilberto Ordóñez de Chihuahua nos ayudó, dándonos una copia, porque él tenía una asociación civil, nos dio la copia. Mire, dijo, ahí está, para que se ayude. Entonces, así se fue haciendo con la ayuda de mucha gente, a la cual queremos darle gracias nuevamente a través de este video, por su apoyo. Al doctor Fernández Leo, que duró más de 20 años, todos los meses, dándonos un cheque. Entonces, así se fueron anexando empresarios, hombres de profesionales, hombres de negocios, y tuvimos que formar un grupo, una mesa de consejo, le llamamos nosotros. Y ahí participó el licenciado Víctor Molina. También nos ayudó el doctor Héctor Alejandro Fernández Leo. Nos ayudó también en el patronato el contador público Armando Valenzuela, también finado. Y otro profesionista que se llama Paco Ornelas, Francisco Ornelas. Total que se fue haciendo todo el equipo, y entonces para 1990 después nos tuvimos que cambiar de las granjas a ese fue el 89 en las granjas, y luego nos fuimos a la calle 28. Ahí fue también un impacto porque empezaron a llegar gentes de mi barrio, de aquí de Juárez, y Dios empezó a transformarlos de tal manera que un día que se vinieron ellos para acá, para Juárez, se salieron del centro, se empezaron a congregar en una iglesia, y les dijo el pastor, ¿de dónde vienen ustedes? Ya le platicaron, ya de Chihuahua. Dijo el pastor, ¿dónde está ese centro de rehabilitación? Que yo no sé nada de él. Y entonces empezaron a darle la noticia. Y un día que fue uno de los exinternos, me dijo, ¿sabe qué? El pastor lo quiere conocer, quiere que vaya a predicarnos. Ahí nos estamos congregando. Y sí, vine y prediqué con ellos. Pero Dios estaba sorprendiéndonos bien grandemente. Después de tanto aflicción, sufrimiento, parecía derrotas, pero Dios sabe todas las cosas. Entonces, la perseverancia es muy importante, que continuamos sin desmayar. Y luego una mañana llegó mi esposa muy contenta, me dijo, ¿sabes qué, Oscar? Allá en el centro de la ciudad, en la calle Aldama, vi una casa que se renta. Le dije, ¿tomaste el teléfono? Sí, me dijo, aquí está. Luego le hablé a la dueña. Hicimos una cita, fuimos, la visitamos, hablamos con ella personalmente, ya le explicamos qué es lo que queríamos. Era una casa grande, bien grande, de 2 plantas, espectacular, y luego en el puro centro, así como me había gustado a mí. Ya les repito, están cerca de los hospitales, están cerca de las oficinas del gobierno, están cerca de todas las cosas ahí en Chihuahua. Y ahí fue cuando empezó a despuntar el centro de rehabilitación. De 35 o 45 personas que normalmente teníamos, en una sola casa empezamos a tener 175 muchachos de un solo. En la planta de abajo equipamos para el internado, la planta de arriba la mitad para nuestra familia, la otra mitad para oficinas y bodegas. Entonces Dios ha sido bueno con nosotros. Y ahí llegaron por cientos los internos. Entonces ahí vimos milagros tremendos de rehabilitación de tecatos, de adictos a heroína.
conocimos mucha gente, muchos pastores nos ayudaron, aún de Estados Unidos tuvimos contacto con el pastor Juan Páez, ya está afinado, Dios lo tenga en su gloria. El año 2000 nos invitó el pastor Juan Páez para que hiciéramos una visita a la congregación del pastor David Wilkerson, el fundador de los centros de rehabilitación. El primer hito que Dios le dio la visión de que los adictos podían cambiar. Entonces fuimos a Nueva York, 42 personas de El Paso, Texas y de sus áreas circunvecinas y 2 muchachos de Chihuahua y yo, 44 éramos. Y a mí me tocó ser chofer 4 noches. Cogí la ven a las 8 de la noche y la entregué a las 8 de la mañana por 4 días. Y 4 noches viajamos hasta llegar a Nueva York. Ya cuando llegamos cerca de la ciudad, le dije al pastor Juan Páez que me reemplazara con otro chofer de EDERCOM, porque yo vi que estaba bien congestionado el tráfico. Le dije, ¿sabes qué? No quiero causar un accidente y luego yo nomás traigo licencia de Chihuahua y la visa para venir de visita de turista. Digo, no quiero ya manejar. Entonces sí, me comprendió, me reemplazó. Y de regreso lo mismo, 4 días y 4 noches. Pero, híjole, increíble para mí. Un sueño hecho realidad. Yo había visto la película de La Cruz y el Puñal cuando estaba recién convertido y me impactó tremendamente. Y cuando vimos la escena de que se convierte en Nicky Cruz, ahí en un auditorio, hay cuenta que estaba entrando la película igualito. El templo es un auditorio, un teatro que ha hecho auditorio. Y ellos nos enseñaron, porque tuvimos varios días ahí. Tenían un edificio de varios niveles, pegado ahí al auditorio. Y en cada nivel era un templo para diferentes razas. Coreanos, chinos, japoneses, islamitas y gente de todo el mundo. Porque cuando yo vi la marquesina ahí del teatro, que estaba en la calle 51 de Broadway, decía la marquesina, y vi una gran multitud de toda lengua, tribu y nación. Apocalipsis, ahí estaba la cita. Yo dije, ay, este pastor está un poquito chiflado. Y que estamos ahí afuera esperando que la abrieran porque tenemos reservación. Ahí si no reservas no puedes entrar. Entonces, y menos con esa cantidad de gente, 44 personas, no puedes entrar. Entonces estábamos esperando que se abriera ahí para que nos checaran la lista de reservación. Y que empiezo a ver por una esquina un grupo de suecos con el pelo blanco, casi güeros, pelo blanco. Y luego por otro lado otro grupo, nuestra multitud de coreanos, de chinos, japoneses, asiáticos. Dije, aleluya, ¿dónde estoy, Padre Santo? Y cuando entro, nos regalan un libro, se llama el libro La Última Profecía para Estados Unidos, por David Wilkerson. Y tremendo. Y a todos le daban un chícharo para interpretarles. ¿Sí? Y también me dijo Juan Páez, el pastor, que si quería uno, le dije que yo no, porque yo entendía el inglés de los neoyorquinos. Entonces se sorprendió mucho Juan. Pero cuando nos regresamos, pues 4 días y 4 noches otra vez por tierra. Entonces me tocó manejar también todas las noches.
de 8 de la noche a 8 de la mañana. Y cuando llegamos al Paso, Texas, que ahí era nuestro destino final, lo entregué la VEN a las 8 de la mañana. Ahí llegamos al Paso, Texas. Entonces, ¿a dónde los quiero llevar con todas estas anécdotas y experiencias? A decirles que hay muchas sobrenaturalidades y milagros que Dios puede hacer. Y que conviene, dice Daniel capítulo 12, conviene que yo declare las señales y milagros que el alto Dios ha hecho conmigo. Entonces, por eso estoy declarando todo eso. Entonces, claro que el diablo no se queda contento cuando estás arrebatándole las almas. Y le repito que es un proceso. Dejar las drogas, el alcohol es un proceso que no es fácil. Porque hay que cambiar la mentalidad, hay que ser regenerados completamente. Entonces, muy interesante cuando podemos entrar en toda esta regeneración. Entonces, el diablo nos pegó, ¿sí?, en lo que más nos dolía, y claro, la familia mía era lo que más me podía. Y a mi esposa le detectan un cáncer en el seno izquierdo, se lo operan, le hacen metástasis al cerebro, se queda cieguita. Luchamos 2 años con ese terrible mal y al final murió en 2007. Y sepultamos a mi esposa en el panteón ahí en Chihuahua, y 2 años estuve en depresión, enfermo. Es un mal terrible la depresión. Yo no sabía qué era la depresión. Entonces se me venían 1000 pensamientos, pero no crean que buenos, 1000 pensamientos a la vez, pero todos negativos, todos con ganas de suicidio, de morir. Y un día entró el doctor Cárdenas, Antonio Cárdenas, que era el doctor responsable del internado en ese tiempo. Me dijo, ¿cómo anda, Castro? Y yo le respondí lo normal, ¿verdad? Ando viendo. Y me dijo, ¿bien qué? Porque era muy bromista. Bien fregado, me dijo. ¿Cómo come? ¿Cómo duerme? Ya me empezó a hacer un diagnóstico ahí, a priori. Digo, pues más o menos, y ya le estoy respondiendo. Dijo, trae una depresión profunda usted, dice. Le voy a dar un medicamento. Y luego me sacó la pluma. Le digo, nomás no me va a dar depresivos, doc, porque yo fui adicto y nunca voy a salir si me da depresivos. Controlados, le digo, no me dé controlados. No, me dijo, este medicamento lo puede comprar sin receta. Ya me lo dio y fui y lo compré y empecé a tomar las pastillas. Y un día se me acabó el medicamento y le digo, ¿sabe qué, doctor? Ya me estoy sintiendo otra vez igual. Pues, ¿qué hizo, Castro? Digo, lo que usted me dijo, compré el medicamento, me lo tomé, nomás que ya se me acabó. Hace 3 días que se me acabó y ya me estoy sintiendo otra vez igual. No hubiera parado, Castro, no pare. Y compré otra caja. Ya cuando tomé la segunda caja de medicamento, ya me empecé a sentir un poco más tranquilo, ya dormía más en paz. Se me fue quitando los malos pensamientos, las ideas depresivas de suicidio, de morir. En las crisis uno le pregunta siempre a Dios por qué, que no sabe uno que más bien debería preguntarle para qué, ¿verdad? Sucede todo esto. Ahora Dios tiene un plan, un propósito. Entonces, como
mi esposa había muerto y 2 años de depresión. Entonces otros 2 años de luto, 4. 2011. Entonces se cierra el centro de rehabilitación y viene mi papá. Todavía vivía en ese tiempo mi papá, José Oscar Castro. Y le habían amputado una pierna ya por causa de su alcoholismo, falta de circulación. Y vivió conmigo 2 años ahí en Chihuahua. Y claro, lo llevamos a los cultos ahí en la silla de ruedas. Y mi papá se salvó, ¿sí? Y cuando ya me tuve que ir a Honduras, le pedí la bendición a mi papá. Le arrebaté la bendición a mi papá. Una madrugada me levanté con mi hijo Yacho y le dije, ya nos vamos, papá, vamos a Honduras. Y le digo, écheme su bendición. Y el viejito ahí como pudo se sentó en la cama, sin la pierna, y ya me echó su bendición ahí, al modo católico, porque era lo único que él sabía. Y ya me fui tranquilo, en paz. Entonces es muy importante cuando entendemos lo que Dios está haciendo hoy, porque este es un Dios de la actualidad, un Dios de hoy. Esas son glorias pasadas, las que platiqué ahorita, pero Dios se sigue moviendo hoy. Hoy me volví a casar por segunda vez con la pastora y profeta Yolanda Cerrato de Castro. Y el 2011 nos casó el apóstol Mario Tomás Barahona en Honduras. Allá ministramos en una de las congregaciones, mi viña. Y el único que me acompañó de aquí, de Juárez, de mi familia, de mis hijos, fue Yacho. Entonces llegamos y hubo 2 bodas, una civil y una religiosa. En la civil había 200 personas que yo no conocía a nadie, nomás a mi esposa y a mi hijo Yacho. 200 personas ahí en el templo. Y luego después hicimos en el country club la boda religiosa. 400 gente llegaron y yo tampoco no conocía a nadie. Entonces, como el apóstol se tardó y pues lógico, la novia no salía, entonces yo me fui presentando solo, mesa por mesa. Y la misma visión había tenido una viejita. Después me platicó mi esposa Yolanda que la misma visión le había platicado la viejita, que había visto un varón que se casaba con ella, que iba mesa por mesa presentándose. Y híjole, esas son las cosas sobrenaturales. Entonces, Dios está en el asunto cuando tú lo crees, ¿sí? Entonces, ahora es muy interesante cuando ves que Dios se sigue moviendo. Ahora mi esposa y yo trabajamos fundando preparación para las familias a través del internet, del Instituto Bíblico, y estamos haciendo un trabajo igual para regenerar, ayudar, encauzar, pero sin internar a las familias. Entonces el ministerio se llama Impactando Naciones, que naciones es en hebreo significado de familias. Cuando Dios le dijo a Abraham, ve, sal de tu tierra y de tu parentela a una tierra que yo te mostraré, y tu descendencia será como las arenas del mar. Ahí estaba hablando de multitud de familias. Entonces, hoy estamos tratando de ir adelante con la guianza de Dios. Y claro que, lógico, vienen obstáculos
¿no? Nos venimos desde Honduras, ahora estamos aquí en Ciudad Juárez radicando desde el 2015 hasta la fecha. Ya tenemos más de 10 años, 11 años aquí en la ciudad. Y Dios nos ha ayudado. Somos miembros del Consejo de Evangelismo Masivo, mi esposa y yo. Y ahorita estamos preparando gente, hijos espirituales en las naciones, en Honduras, aquí en Coatzacoalcos, Veracruz, aquí en Ciudad Juárez. Entonces, es muy interesante cuando puedes entender que cuando das de ti, Dios te recompensa, Dios te bendice. Entonces, lo que quiero cerrar es que es muy interesante y muy bendecido cuando tú buscas al Señor de todo tu corazón. Un profeta del Antiguo Testamento dijo: clamé al Señor de todo mi corazón y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que clamaron a Él fueron levantados y no fueron avergonzados. Entonces Dios nunca te va a dejar avergonzado. Vas a pasar procesos, va a haber veces que parece que es fracaso, pero todo el final es para victoria, 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 por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. Quiero agradecer primeramente a Dios por esta oportunidad y por la vida, la salud y haberme permitido pasar toda esta experiencia gloriosa y poder servir a las familias, a los internos y a todos los empresarios, los profesionales, mis mentores y a mis pastores y a toda la gente que nos apoyó, nos ayudó en este proyecto de vida hasta la fecha. Que Dios les bendiga grandemente.